descubrí que mi marido me robaba. ¿Sí? ¿Habéis oído bien? Literalmente robaba dinero de nuestra cuenta conjunta para mantener a un amante. Y cuando descubrí quién era esa mujer, mi mundo simplemente se desplomó. La persona en quien más confiaba después de él, alguien que conocía cada detalle de mi vida, que dormía en mi casa, que comía en mi mesa, no os vais a creer quién era. Antes de continuar, decidme en los comentarios desde qué ciudad estáis viendo esta historia. Me encanta saber de dónde vienen las personas que siguen mis relatos. Mi nombre es Carmen. Tengo 48 años. Y durante 15 años creí que tenía un matrimonio sólido. Mi marido, Antonio, de 52 años, era arquitecto técnico. Yo trabajaba como coordinadora pedagógica en un colegio concertado aquí en Madrid. Teníamos 2 hijos, Elena, de 17 años, y Paula, de 14. Una vida que cualquier mujer de mi edad consideraría exitosa. Pero hoy estoy aquí para contaros cómo esa vida perfecta era una mentira construida con mi propio dinero. Todo empezó en marzo del año pasado. Recuerdo exactamente la fecha porque fue el día 15, cuando cobramos nuestros sueldos. Antonio siempre se encargaba de las finanzas de la casa. Confieso que nunca fui muy de bancos, inversiones. Él tenía facilidad con los números, así que lo dividimos así. Yo me ocupaba de la casa y los niños, él de las cuentas y la planificación financiera. Aquel día necesitaba comprar un regalo para mi hermana. Era su cumpleaños a la semana siguiente. Fui al centro comercial Príncipe Pío y a la hora de pagar, mi tarjeta fue rechazada. Pensé que sería algún problema del sistema. Probé con el débito. Rechazada también. Llamé al banco inmediatamente. Señora Carmen, su cuenta tiene saldo insuficiente, me dijo la operadora. Me quedé confundida. ¿Cómo que saldo insuficiente? Nuestros 2 sueldos habían entrado el mismo día. Sumaban casi 3.000 euros. Incluso descontando los gastos fijos, debería tener al menos 1.500 disponibles. Pedí el extracto por teléfono y casi me desmayo cuando escuché la secuencia de transferencias por Bizum. En los últimos 3 días habían salido más de 1.200 euros de nuestra cuenta. Transferencias de 300, 450 euros, 200 euros. Todas a un número de teléfono que no reconocía. Mi primer pensamiento fue que habíamos sido víctimas de fraude. Llamé desesperada a Antonio. Cariño, nos han hackeado la cuenta. Hay un montón de transferencias que no hemos hecho. Se quedó un rato en silencio. Un rato demasiado largo. Carmen, tranquila, voy a solucionarlo. Debe ser un error del sistema. ¿Error del sistema, Antonio? Son más de 1.200 euros. Déjamelo a mí, ¿vale? Llego a casa y lo vemos juntos. Algo en su tono me molestó. Antonio siempre había sido controlado, pero había una tensión diferente en su voz, una prisa por colgar que no era normal. Volví a casa sin el regalo de mi hermana, pero con una mosca detrás de la oreja que no podía ignorar. Por primera vez en 15 años de matrimonio, decidí investigar nuestros movimientos bancarios. Cuando llegué a casa, fui directa a su despacho. Antonio siempre tenía los extractos organizados en una carpeta azul dentro del escritorio. Me temblaba la mano cuando cogí la llave que guardaba debajo del portarretratos de nuestra luna de miel en Santorini. Lo que encontré en esos papeles cambió mi vida para siempre. En los últimos 6 meses descubrí que habían salido más de 7.000 euros de nuestra cuenta. Siempre los mismos números de Bizum, siempre cantidades entre 150 y 600 euros. Algunas transferencias se hacían incluso de madrugada, horarios en los que Antonio estaba durmiendo a mi lado. O al menos yo pensaba que estaba durmiendo. Cogí el móvil y busqué en Google el número de teléfono para ver si descubría algo. Para mi sorpresa, encontré un perfil de Instagram asociado a ese número. Y cuando vi la foto de perfil, se me heló la sangre. Era Pilar,
mi mejor amiga desde hacía más de 10 años. En aquel momento, sentada en el despacho de mi marido, con extractos bancarios esparcidos por la mesa y la cara de mi mejor amiga sonriendo en la pantalla del móvil, entendí que mi vida era una mentira. Pero eso era solo el principio. Lo que descubrí después fue mucho peor. Porque Pilar no solo era mi mejor amiga, era madrina de Elena. Fue quien me ayudó a elegir el vestido de mi boda. Fue quien lloró conmigo cuando tuve 2 abortos antes de que naciera Pablo. Era la persona que conocía hasta las claves de mis tarjetas, que tenía llave de mi casa, que sabía exactamente cuánto ganábamos. Y ahora descubría que la estaba manteniendo con mi dinero. Pero esperad, porque aún no saben lo que encontré en el móvil que Antonio se dejó cargando en la cocina. Lo que vi en esos mensajes me hizo cuestionar todo. Cada cena que hicimos juntos, cada viaje, cada momento que pensé que era una amistad verdadera. La historia que os voy a contar mostrará cómo 2 personas que yo quería conspiraron contra mí durante años y cómo una simple transferencia por Bizum destapó un esquema que era mucho mayor de lo que me imaginaba. Cuando cogí el móvil de Antonio en la cocina, me temblaban tanto las manos que casi se me cae al suelo. Se había ido a duchar después de llegar del trabajo y sabía que tenía como máximo 15 minutos antes de que bajara. La pantalla estaba desbloqueada. Nunca tuvo la costumbre de bloquear el teléfono dentro de casa. Abrí WhatsApp y busqué el nombre de Pilar. No lo encontré. Extraño, porque sabía que hablaban, al menos sobre nuestras quedadas de parejas los fines de semana. Fue entonces cuando vi una conversación guardada con un corazón rojo. El nombre aparecía como Pi Corazón. Cuando abrí esa conversación, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cariño, he conseguido otros 600 hoy. Te los transfiero ahora. Era el mensaje más reciente de Antonio, enviado esa misma mañana. La respuesta de ella: eres perfecto, mi amor. No veo la hora de librarnos de esta situación. ¿Carmen sospecha algo? Para nada. Ni siquiera mira los extractos. Como siempre. Seguí leyendo hacia arriba y cada mensaje era una puñalada en el pecho. Hablaban de mí como si fuera una imbécil. Comentarios sobre cómo era despistada con las finanzas, cómo era fácil sacar dinero sin que me diera cuenta. Pero lo que más me dolió fueron los mensajes íntimos. Antonio le enviaba fotos nuestras familiares diciendo cosas como: pronto seremos libres para estar juntos. Ella respondía hablando de lo cansada que estaba de fingir ser amiga de la ingenua. Ingenua. Esa palabra se quedó resonando en mi cabeza. Seguí leyendo y descubrí que la farsa duraba mucho más tiempo del que imaginaba. Encontré mensajes de hacía más de 2 años. 2 años. Mientras yo trataba a Pilar como a una hermana, ella estaba destruyendo mi matrimonio a mis espaldas. Pilar estaba divorciada desde hacía 3 años. En su momento, fui quien más la apoyé. Recuerdo que me pasé noches enteras escuchándola llorar por su exmarido, que la había dejado por una mujer más joven. Irónicamente decía que nunca entendería cómo una persona podía ser tan falsa, tan cobarde. Durante todo este tiempo venía a nuestra casa al menos 2 veces por semana. Cenaba con nosotros, jugaba con los niños, ayudaba a Elena con los estudios para la selectividad. Pablo la llamaba tía Pi y siempre corría a abrazarla cuando llegaba. En los mensajes descubrí que se veían todos los martes en su piso cuando yo estaba trabajando. Antonio se inventaba reuniones, visitas a obras que no existían, y los jueves por la noche, cuando yo creía que estaba jugando al fútbol con los compañeros del trabajo, estaba con ella. Lo que más me indignó fue descubrir que ella conocía cada detalle de nuestros problemas conyugales porque Antonio se lo contaba todo. Nuestras discusiones, nuestras intimidades, mis miedos, mis inseguridades, todo se lo contaba.
Recuerdo que el año pasado pasé por una fase muy difícil con síntomas de la perimenopausia. Estaba sensible, con cambios de humor, sintiéndome insegura con mi cuerpo. Pilar fue quien más me apoyó. Me decía que era normal, que era guapa, que Antonio tenía suerte de tener una mujer como yo. Mentiras. Todo mentiras. En los mensajes vi que se reía de mis inseguridades. Con él, hacían bromas sobre mis cambios hormonales. Antonio llegó a escribir que estaba insoportable en esa época y que solo conseguía aguantarme porque sabía que pronto estaría libre. Libre. Estaban planeando librarse de mí. Encontré mensajes sobre planes futuros. Querían que yo descubriera la traición, que yo pidiera el divorcio para quedarse con la conciencia tranquila. Antonio incluso había calculado cuánto sería mi parte en la división de bienes para ver si sobraba algo sustancial para empezar una vida nueva con ella. Nuestra casa, que compramos con tanto esfuerzo en los primeros años de matrimonio, ya estaba siendo tasada por ellos. Nuestras inversiones, nuestros ahorros para la universidad de los niños, todo estaba en sus planes. Pero lo que más me impactó fue descubrir que Pilar llevaba en paro más de 1 año y medio. ¿Recuerdas que dije que siempre hablaba de su trabajo en una empresa de marketing? Mentira. La habían despedido y nunca me lo contó. Todo el dinero que se gastaba, la ropa nueva, las cenas caras que pagaba cuando salíamos juntas, el viaje a San Sebastián que hizo el año pasado, todo lo estaba financiando con nuestro dinero. Con mi dinero. Vi en los mensajes que Antonio llegó a darle 1,000 euros para pagar un curso de estética que quería hacer. 1,000 euros, que salieron de nuestros ahorros para la fiesta de 18 años de Elena, que sería en 2 meses. Mientras yo me sacrificaba, ahorrando cada euro, negándome pequeños caprichos para conseguir dar una fiesta bonita a mi hija, mi marido estaba pagando los antojos del amante con ese mismo dinero. El ruido de la ducha paró. Antonio había terminado. Rápidamente hice fotos de las conversaciones más comprometedoras con mi móvil. Tenía la cabeza a 1000 por hora, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Cerré WhatsApp, dejé su teléfono exactamente donde estaba y subí al dormitorio como si nada hubiera pasado. Antonio bajó pocos minutos después, con el pelo mojado, sonriendo como siempre. «¿Qué tal, cariño? ¿Has logrado arreglar lo de la tarjeta?» Miré a ese hombre con quien había compartido 15 años de mi vida, el padre de mis hijos, y sentí una mezcla de náuseas y rabia que nunca había experimentado. «Aún no he conseguido hablar con el banco», mentí. «Mañana lo soluciono yo, ¿vale? Debe ser solo algún problema temporal». «¿Problema temporal?» Si supiera que el problema temporal era que yo había descubierto la verdad. Esa noche, tumbada a su lado, fingí dormir mientras mi mente trabajaba febrilmente. Necesitaba un plan. No podía enfrentarme a ello sin tener todas las pruebas y sobre todo necesitaba proteger a mis hijos y mi futuro económico. Pero antes que nada quería entender exactamente desde cuándo me estaban robando y, más importante, quería descubrir cuál era su plan para el final de esta historia, porque por los mensajes que leí, estaban preparando algo mayor, algo que no solo implicaría el fin de nuestro matrimonio, sino también mi estabilidad económica. Lo que descubrí en los días siguientes fue aún más aterrador de lo que imaginaba, y no vais a creer hasta dónde fueron capaces de llegar para destruirme. En los 3 días siguientes, me convertí en una auténtica detective. Mientras Antonio iba a trabajar y los niños estaban en el colegio, rebusqué cada documento, cada extracto, cada rastro de nuestra vida financiera que pude encontrar. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. Fui al banco personalmente y pedí todos los extractos de los últimos 2 años. La empleada, una señora llamada Señor Amparo, que me atendía desde hacía años, notó mi expresión preocupada. «¿Está todo bien, señora Carmen?» «Necesito revisar unos movimientos extraños», respondí, intentando mantener la voz firme. Cuando me entregó ese montón de papeles, se me disparó el corazón.
Me senté en una mesa del propio banco y empecé a analizarlo todo, línea por línea. La primera transferencia a Pilar había sido hacía 2 años y 4 meses, exactamente una semana después de su fiesta de cumpleaños que organicé en nuestra casa. Recuerdo perfectamente aquel día. Estaba triste porque su ex marido había cancelado la pensión de los niños a última hora. Yo la consolé, le dije que no se preocupara por el dinero, que la amistad verdadera era eso. ¡Qué ironía! A partir de esa fecha, las transferencias se volvieron regulares. Empezaron pequeñas, 60, 90 euros, pero fueron aumentando progresivamente. En los últimos 6 meses, Antonio estaba transfiriendo entre 350 y 900 euros al mes. Calculé el total y casi me da un ataque. En 2 años, habían salido de nuestra cuenta más de 12.000 euros. 12.000 euros que podrían haber pagado la universidad de Pablo, o reformado nuestra casa, o garantizado nuestra jubilación. Pero eso aún no era todo. Busqué otros movimientos sospechosos y encontré pagos recurrentes para una tarjeta de crédito que no conocía. Llamé a la operadora fingiendo ser Antonio y descubrí que tenía una tarjeta adicional a nombre de Pilar desde hacía más de 1 año. Una tarjeta que yo estaba pagando sin saberlo. Anoté toda la información y seguí investigando. Descubrí que también había abierto una cuenta de ahorro secreta donde ingresaba 150 euros cada mes. En las observaciones de los depósitos ponía Plan P, obviamente referencia a Pilar. Cuando llegué a casa esa tarde, estaba decidida. No conseguiría fingir ni un día más, pero quería enfrentarme a ellos juntos. Quería ver sus caras cuando descubrieran que lo sabía todo. Llamé a Pilar. Pi, ¿puedes venir a cenar hoy? Quiero hablar de algo importante contigo y con Antonio. Por supuesto, Carmen. ¿Ha pasado algo? Nada importante. Es sobre una sorpresa que estoy preparando. Mentí también. Llegó a las 7 de la tarde, como siempre, sonriendo y trayendo una botella de vino que descubrí después había sido comprada con mi tarjeta adicional. Saludó a Antonio con un besito en la mejilla, como hacía desde hacía años, y preguntó dónde estaban los niños. Están en casa de mi madre hoy. Quería que fuéramos solo nosotros 3. Durante la cena los observé interactuar. ¿Cómo pude estar tan ciega? Las miradas cómplices, la forma en que él le servía vino primero, como ella conocía exactamente sus gustos, era demasiado obvio. Después del postre, ofrecí café en el salón. En realidad, dije, antes del café, tengo algo que enseñaros. Saqué del bolso una carpeta con todos los documentos que había reunido. Extractos bancarios, capturas de las conversaciones de WhatsApp, comprobantes de la tarjeta adicional. Antonio, empecé, mirándolo directamente a los ojos. ¿Me puedes explicar estas transferencias? Puse el primer extracto en la mesa de centro. Su cara se puso blanca instantáneamente. Pilar se inclinó para ver qué era y cuando lo entendió, vi el pánico apoderarse de sus facciones. «Carmen, ¿puede explicarlo?», empezó Antonio, pero le interrumpí. «Claro que puedes. Explícame cómo en los últimos 2 años has transferido más de 12.000 euros de nuestra cuenta a ella», señalé a Pilar, «sin que yo lo supiera». «Carmen, no es lo que piensas», intentó intervenir Pilar, pero yo solo estaba empezando. «¿No? Entonces explícame esto», dije, mostrando las capturas de las conversaciones. «Querido, he conseguido otros 600 hoy, te los transfiero ahora». Leí el mensaje en voz alta. Pilar se quedó en shock. ¿Tú has mirado mi móvil?», preguntó Antonio, indignado. ¿Yo? ¿Yo he mirado tu móvil? Antonio, estás transfiriendo el dinero de nuestra familia a tu amante y te preocupas por la privacidad. Carmen, déjame explicarte, intentó Pilar de nuevo, pero yo estaba fuera de control. ¿Qué explicar, Pilar? ¿Cómo te reíste de mis inseguridades con él? ¿Cómo me llamaste ingenua en vuestros jueguitos? ¿Cómo planeaste librarse de mí? Puse en la mesa la captura de la conversación donde discutían mis cambios hormonales. «Léeme esto, Pilar. Lee en voz alta lo que escribiste sobre mí». Empezó a llorar. «Carmen, nunca quise que pasara así.
Te quiero como amiga, tienes que creerme. ¡Amiga!, grité. Una amiga no le roba el marido a otra. Una amiga no acepta que la mantengan con el dinero de la familia de otra. Fue entonces cuando Antonio se levantó y dijo algo que me hizo perder completamente el control. Carmen, estás montando un escándalo innecesario. Iba a contártelo todo de todas formas. ¿Ibas a contármelo? ¿Cuándo? ¿Después de gastarte todos nuestros ahorros con ella? No son todos, respondió como si eso fuera consolador. ¿No son todos? Antonio, son 12,000 euros, más la tarjeta adicional que le diste, más la cuenta de ahorro secreta. ¿Tienes idea de lo que has hecho con nuestra familia? Pilar seguía llorando, pero no de arrepentimiento. Era miedo, miedo de las consecuencias. Y tú, dije, dirigiéndome a ella, tú que estás en paro, sí, sé que perdiste el trabajo hace más de 1 año y medio y nunca me lo contaste. Mientras yo me mataba trabajando, ahorrando cada euro para la fiesta de Elena, tú te estabas gastando nuestro dinero en el curso de estética. ¿Cómo has descubierto eso?, preguntó, confirmando mi sospecha. Lo he descubierto todo, Pilar. Incluso que estáis planeando que yo pida el divorcio para quedaros con la conciencia tranquila. Antonio y Pilar se miraron. En ese momento vi que ya no había forma de negarlo. Carmen, suspiró Antonio, no lo entiendes. Nuestro matrimonio ya estaba desgastado desde hace mucho tiempo. ¿Desgastado, Antonio? Yo trabajaba, cuidaba la casa, los niños, de ti. ¿Qué estaba desgastado? Cambiaste después de los 40, te volviste más cerrada, más controladora. ¿Controladora? ¿Me estaba llamando controladora mientras robaba dinero de la familia? ¿Sabes qué?, dije, levantándome. Tenéis razón en una cosa. Nuestro matrimonio realmente se ha acabado, pero no de la forma que habíais planeado. Cogí todos los documentos y los miré a los dos. Pilar, quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Y Antonio, mañana mismo vas a devolver cada euro que te has gastado con ella o voy a la comisaría a poner una denuncia por apropiación indebida. No puedes hacer eso, dijo Antonio. Claro que puedo, y voy a hacer mucho más que eso. Fue entonces cuando tuve una revelación. Mirando a esas 2 personas que habían destruido mi vida, entendí que me habían subestimado completamente. Pensaban que yo era la Carmen despistada, la Carmen ingenua. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Podéis estar tranquilos de que vais a cosechar exactamente lo que habéis sembrado, dije antes de subir al dormitorio. Y fue exactamente lo que pasó. Pero mi venganza fue mucho más allá de lo que ellos imaginaban, porque descubrí que había otras cosas que me ocultaban, cosas que hicieron que mi revancha fuera aún más dulce y devastadora. Esa noche no pude dormir ni 1 minuto. Antonio intentó subir al dormitorio después de que Pilar se fuera, pero cerré la puerta con llave. Llamó varias veces, pidiendo que habláramos, pero no le respondí. Tenía cosas más importantes que hacer. Me senté en la cama con mi portátil y empecé a planear cada paso de mi venganza. Pensaban que era ingenua. Iban a descubrir lo que una mujer de 48 años, traicionada y robada, era capaz de hacer. Lo primero, documenté absolutamente todo. Cada transferencia, cada comprobante, cada captura de las conversaciones. Lo guardé todo en la nube y envié copias a mi email personal. Después, investigué sobre mis derechos legales y descubrí que la apropiación indebida de recursos del cónyuge era delito. Pero yo quería más que justicia. Quería que sintieran exactamente lo que me habían hecho sentir. A la mañana siguiente, en cuanto Antonio se fue a trabajar, empecé a ejecutar mi plan. Primero, fui al banco y cambié todas las claves de nuestras cuentas. Bloqueé la tarjeta adicional de Pilar y cancelé todas las transferencias programadas. La directora, señora Amparo, se preocupó cuando le expliqué la situación. Señora Carmen, puede poner una denuncia. Lo que ha hecho su marido tiene nombre, estafa conyugal. Anoté la información, pero aún no estaba lista para ese paso. A continuación, llamé a mi abogado, el mismo que había hecho nuestro régimen de separación de bienes cuando nos casamos. Don Rafael siempre había sido una persona de confianza. Carmen,
Por lo que me está contando, tiene un caso muy sólido, no solo para el divorcio, sino también para pedir el resarcimiento de las cantidades desviadas. Don Rafael, lo quiero todo documentado y quiero interponer una demanda por daños morales también. Por las cantidades involucradas y el tiempo de duración de la situación, puede conseguir una indemnización sustancial. Desde el abogado, fui al colegio donde trabajo. Necesitaba hablar con mi directora, profesora Beatriz, sobre la posibilidad de cogerme algunos días libres. «Carmen, ¿estás pálida? ¿Ha pasado algo grave?» Le conté resumidamente la situación. Beatriz, que también estaba divorciada, me dio un consejo que cambió mi perspectiva. «Carmen, ¿sabes lo que más les va a doler? Verte bien. Verte próspera y feliz sin ellos». Fue ahí cuando entendí que mi venganza no podía ser solo punitiva, tenía que ser constructiva también. Volví a casa con una energía renovada. Antonio había mandado varios mensajes preguntando por las cuentas bloqueadas, pero no le respondí. Tenía cosas más importantes que descubrir. Fui a su despacho otra vez, y esta vez rebusqué todo con más cuidado. En el fondo de un cajón, encontré documentos que me hicieron entender por qué estaban tan desesperados. Antonio tenía problemas financieros graves en el trabajo. Encontré notificaciones de retraso en pagos a proveedores de su empresa, cartas de cobro y, lo peor, un documento que mostraba que había pedido un préstamo de 8,000 euros en el banco usando nuestra casa como garantía. 8,000 euros de los que yo no sabía nada. Llamé inmediatamente al banco y lo confirmé. Nuestra casa estaba hipotecada por una deuda que yo desconocía completamente. Si Antonio no pagaba, podíamos perder nuestra casa. Pero descubrí más. Parte de ese dinero había ido a parar a Pilar. No solo la estaba manteniendo, la estaba usando como testaferro para esconder el desvío de recursos de la empresa. Antonio no solo me estaba traicionando y robando, estaba blanqueando dinero a través de ella. En ese momento entendí que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Llamé de nuevo a don Rafael. «Don Rafael, la situación se ha complicado. Creo que mi marido está involucrado en algo ilegal en la empresa». «Carmen, necesita protegerse urgentemente. Si hay sospecha de blanqueo de dinero, puede ser considerada cómplice por omisión». Fue la gota que colmó el vaso. Salí de casa en ese momento y fui directa a la comisaría. El comisario, don Miguel, me escuchó atentamente mientras le mostraba todas las evidencias. «Señora Carmen, por los documentos que ha traído hay indicios de apropiación indebida, estafa y posible blanqueo de dinero. Vamos a abrir una investigación». Salí de comisaría con el protocolo de la denuncia en las manos. Por primera vez en días, me sentí con el control de la situación. Pero aún no había terminado. Fui directa a la oficina de la empresa donde trabajaba Antonio. Pedí hablar con el socio mayoritario, señor González, que conocía de las fiestas de empresa. «Señor González, necesito hablar sobre unos movimientos financieros de Antonio que he descubierto». Le mostré los documentos que había encontrado en casa, explicándole cómo lo había descubierto todo. Su cara se puso cada vez más seria. «Señora Carmen, desde hace 2 meses estamos investigando un agujero en las cuentas de la empresa, algunos pagos que no cuadraban. ¿Quiere que le entregue estos documentos? Por favor, esto nos puede ayudar mucho en la investigación interna». Se lo entregué copias. Sabía que Antonio sería despedido, probablemente procesado por la empresa, y además tendría que devolver el dinero desviado. Pero mi venganza aún no estaba completa. Llegué a casa al final de la tarde y encontré a Antonio desesperado en el salón. Había descubierto que las cuentas estaban bloqueadas, que había ido a comisaría y que la empresa ya lo sabía todo. «Antonio, has destruido mi vida». «¿Yo he destruido tu vida?
Antonio, has robado 12,000 euros a nuestra familia. Has hipotecado nuestra casa sin que yo lo supiera. Has usado a Pilar para blanquear dinero de la empresa. ¿Cómo has descubierto eso? Lo he descubierto todo, Antonio. Incluso que te están investigando en la empresa desde hace meses. ¿Se desplomó en el sofá? ¿Se tapó la cara con las manos? Carmen, puedo explicarlo todo. Estaba desesperado. La empresa tenía problemas. Necesitaba dinero para tapar algunos agujeros. ¿Y pensaste que la solución era robar a tu propia familia? No era robo, era un préstamo. Iba a devolverlo todo. ¿Con qué dinero, Antonio? Te lo has gastado todo con ella. Fue en ese momento cuando cogí el teléfono y llamé a Pilar. Pi, ¿puedes venir? Hay algo que necesitas saber. Cuando llegó, 30 minutos después, estaba visiblemente nerviosa. Pilar, ¿sabías que parte del dinero que Antonio te daba estaba desviado de la empresa donde trabaja? Se puso blanca. Yo no lo sabía, Carmen. Me dijo que era de su sueldo. Mentira. Le mostré los documentos. Mira aquí los comprobantes. Te están investigando como cómplice de blanqueo de dinero. Pilar empezó a temblar. Carmen, te juro que no lo sabía. Yo nunca me metería en algo así. Entonces deberías haber preguntado cómo un arquitecto técnico conseguía darte 900 euros al mes, además de los gastos de su propia familia. Antonio intentó intervenir, pero yo continué. La policía ya lo sabe todo. La empresa también. Y yo ya he pedido el divorcio. Tendrán que devolver cada euro y además responder penalmente. En ese momento, viendo a los dos destrozados en mi salón, entendí que había conseguido exactamente lo que quería. Estaban sintiendo la misma angustia, la misma sensación de impotencia que me habían hecho sentir. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Porque mientras ellos enfrentarían las consecuencias legales de sus actos, yo estaba construyendo una nueva vida. Una vida donde por fin sería valorada y respetada. Y no se imaginan lo mucho mejor que se volvió esa nueva vida de lo que jamás soñé. Hoy, exactamente un año después de descubrir que mi marido me robaba para mantener a la amante, estoy aquí para contaros cómo terminó esta historia. Y más importante, cómo mi vida se transformó completamente. En los meses siguientes al enfrentamiento pasaron muchas cosas. El proceso penal contra Antonio y Pilar fue más rápido de lo que imaginaba. La empresa donde él trabajaba descubrió que el agujero era aún mayor, casi 24,000 euros desviados a lo largo de 3 años. Antonio fue despedido inmediatamente y la empresa interpuso una demanda de resarcimiento contra él. Pilar, como yo sospechaba, realmente no sabía el origen criminal del dinero, pero eso no la eximió de las consecuencias. Tuvo que devolver todas las cantidades que había recibido, los 12,000 euros que salieron de nuestra cuenta. Como llevaba en paro más de año y medio, tuvo que vender su piso para conseguir saldar la deuda. El divorcio se tramitó en 6 meses. Don Rafael consiguió demostrar que Antonio había dilapidado el patrimonio matrimonial, así que me quedé con el 70% de los bienes. Eso incluía nuestra casa, que conseguimos liberar de la hipoteca fraudulenta con la venta de otras inversiones suyas. Antonio intentó recurrir, pero las pruebas eran irrefutables. Tuvo que devolverme no solo los 12,000 euros, sino también pagar una indemnización por daños morales de 6,000 euros. ¿Pero queréis saber la parte más interesante de la historia? Antonio y Pilar rompieron 2 meses después de que todo saliera a la luz. Cuando ella descubrió que él estaba implicado en delitos y que lo perdería todo, simplemente desapareció de su vida. Amor verdadero, ¿verdad? Hoy Antonio vive en un estudio en el centro de Madrid. Trabaja como autónomo haciendo pequeños proyectos y aún está pagando las deudas que contrajo. De vez en cuando intenta hablar conmigo, pero siempre a través de los abogados. Los niños mantienen contacto con él, por supuesto, pero entendieron perfectamente lo que pasó y se pusieron de mi parte. Elena, que ahora tiene 18 años, hasta me agradeció que tuviera valor para defenderme.
Mamá, me has enseñado que una mujer no acepta faltas de respeto de nadie, me dijo. Eso fue más valioso que cualquier indemnización. Pablo, que tiene 15 años, también maduró mucho con toda esta situación. Entendió que su padre no era el hombre íntegro que pensábamos que era, pero aprendió sobre todo que su madre era mucho más fuerte de lo que aparentaba. ¿Y Pilar? Pilar se cambió de ciudad. Supe por una conocida común que está viviendo en un pueblo de Castilla-La Mancha, trabajando en una tienda de ropa. Perdió no solo el dinero, sino también todas las amigas de aquí, porque cuando la verdad se extendió, y la verdad siempre se extiende, nadie más quiso mantener contacto con ella. Ahora dejadme contaros cómo cambió mi vida para mejor. Con el dinero de la indemnización y mi parte en la división de bienes, conseguí hacer algo que siempre había soñado. Abrí mi propia academia de apoyo escolar. Durante 15 años trabajando en el área de educación, siempre tuve ganas de tener mi propio negocio, pero nunca tuve valor ni recursos. La academia ya tiene más de 60 alumnos y 3 profesoras trabajando conmigo. Estoy ganando casi el doble de lo que ganaba como coordinadora pedagógica. Más importante, estoy realizando un sueño profesional. En el aspecto personal también hubo cambios importantes. Adelgacé 12 kilos. No porque estuviera haciendo dieta, sino porque la ansiedad y el estrés de vivir una mentira simplemente desaparecieron. Volví a cuidarme, a valorarme. Empecé a ir a terapia con una psicóloga especializada en mujeres que han pasado por traición. Doctora Cristina me ayudó a entender que no había nada malo en mí, que no era despistada o ingenua. Era una mujer confiada que creía en la persona con quien había elegido compartir la vida. ¿Y sabéis cuál fue la mayor lección que aprendí con todo esto? La importancia de nunca renunciar al control de nuestra propia vida financiera. No importa cuánto tiempo lleves casada, no importa cuánto confíes en tu pareja. Necesitas saber dónde se gasta cada euro de tu dinero. Hoy reviso mis extractos cada semana. Tengo una hoja de cálculo con todos los movimientos de la casa. No por desconfianza, sino por responsabilidad conmigo misma. Nunca más nadie va a tomar decisiones financieras por mí sin que yo lo sepa. También aprendí que las señales existen siempre. Esos pequeños cambios de comportamiento que ignoramos, esas explicaciones que no tienen mucho sentido, esas coincidencias extrañas, nuestra intuición siempre está intentando avisarnos. El problema es que no queremos creer. Si me estás escuchando ahora y algo en tu relación no te cuadra, investiga. No tengas miedo de que te llamen paranoica o celosa. Es mejor ser paranoica y estar equivocada que ser ingenua y que te roben durante años. Otra lección importante. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo lleves en una mala situación, siempre es posible empezar de nuevo. Yo tenía 48 años cuando mi vida se desplomó y hoy, a los 49, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Tengo una empresa próspera, hijos que me respetan y admiran, salud física y mental en orden y sobre todo tengo paz. No imaginan lo bueno que es dormir todas las noches sabiendo que no hay nadie mintiéndote, robándote o haciendo planes a tus espaldas. Recientemente, además, he conocido a una persona especial. Álvaro es viudo, tiene 52 años, es gestor y lo primero que hizo cuando empezamos a conocernos mejor fue enseñarme todos sus movimientos financieros. Carmen, me dijo, después de lo que has pasado, quiero que tengas la certeza absoluta de que conmigo nunca vas a tener ese tipo de preocupación. No sé si acabará en boda, no sé si será para siempre, pero sé que es una persona transparente y honesta. Y hoy sé exactamente cuáles son las señales que necesito observar. Para vosotras que han llegado hasta el final de esta historia, quiero dejarles un mensaje. Nunca acepten que les falten el respeto. No importa si es el marido, la mejor amiga, el hijo, el jefe. El respeto es la base de cualquier relación sana. Y recuerden, son mucho más fuertes y capaces de lo que imaginan. Si yo a los 48 años conseguí descubrir un fraude, enfrentarme a 2 delincuentes, llevar un proceso legal, abrir una empresa y reconstruir mi vida, vosotras también pueden enfrentar cualquier desafío que aparezca. Lo más importante es nunca rendirse. ¿Les ha gustado mi historia? Comenten aquí abajo, ¿qué les ha parecido? Si han pasado por algo parecido o si tienen alguna situación que les gustaría que comentara. Me encanta leer todos los comentarios y siempre que puedo respondo personalmente.
Y si aún no están suscritas al canal, suscríbanse. Cada semana traigo historias reales de mujeres que, como yo, se enfrentaron a desafíos y consiguieron reconstruirse. Historias que demuestran que no importa la edad, no importa la situación, siempre es posible empezar de nuevo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Hasta la próxima historia.